La entrevista. Querétaro 24/7. Bien, gracias, son las 8 de la mañana con 50 minutos, gracias además por seguir con nosotros aquí en Querétaro 24/7 Noticias en este tema, y además lo vamos a estar haciendo durante esta semana y si se puede la próxima, porque me parece que hay un trabajo muy importante que realizan funcionarios, delegados de estas instituciones federales que tienen una gran presencia, una gran repercusión, una gran relevancia, sobre todo para lo que tiene que ver con el desarrollo de Querétaro. Y se tiene que coordinar institucionalmente y se tiene que vincular socialmente con la sociedad queretana para que puedan también hacer el trabajo que les piden, que les exigen en la Ciudad de México a nivel federal, y que tiene que generar esfuerzos con el gobierno del estado y que tiene que ir a los municipios para que se vayan sumando a estas mismas expectativas y que me parece son importantes para todas las familias hoy por hoy en Querétaro. Saludo con mucho gusto y muchas gracias a mi querido maestro Adán Gardiazabal García, es delegado de la SEDATU aquí en Querétaro. Adán, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Gracias por estar con nosotros, y también por otra parte a mi querido, además, maestro y amigo Eliseo Pérez Sánchez, que es delegado del Registro Agrario Nacional. ¿Cómo estás, Eliseo? Buenos días. Bien, Aurelio, con el gusto de saludarte. Muchas gracias, además, por Buen estar día. con nosotros. Dos delegados federales. La pregunta es, ¿cómo se vincula la SEDATU con el Registro Agrario Nacional? ¿Qué hace el Registro Agrario Nacional para responder? Obviamente tienen objetivos, metas muy particulares. Lo vemos también con la SEDATU, veíamos en esta exposición que se está presentando justamente en la Alameda, que pues también nos habla del trabajo institucional que se realiza. ¿Cómo se vincula, mi querido Eliseo, mi querido Adán Gardiazabal? Bueno, pues, Aurelio, el Registro Agrario Nacional, al igual que diversas instituciones, organismos desconcentrados de la administración pública, Sí. como el Infonavit, también lo que era CORED, ahora es un instituto a partir de noviembre del año próximo pasado, que tiene que ver con el ordenamiento también territorial en situaciones, al igual que la RAM, Sí. de las tierras de origen ejidal o comunal. El Registro Agrario Nacional está sectorizado a partir de la iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envía al Congreso de la Unión para la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Sí. y se suman en una sola secretaría el ordenamiento de las tierras de origen ejidal y comunal con el desarrollo urbano del país, con el ordenamiento territorial. Que se dice sencillo, mi querido Eliseo, pero se tiene que ir guardando equilibrios entre lo que tiene que ver con el desarrollo rural y el desarrollo urbano que requieren las grandes metrópolis. Es correcto, y Querétaro es un ejemplo de ello. Sí. Vemos que está rodeado de ejidos en nuestra entidad federativa. Tenemos 362 ejidos y el 51% del territorio de nuestra entidad federativa, de los 11.000 kilómetros cuadrados, Sí. corresponden a tierras de origen ejidal y comunal. Que habla de una relación también a veces compleja, a veces difícil, y que en muchos casos, para muchas familias por lo menos, el tema de la justicia o de arreglar o de resolver algún conflicto agrario es muy complicado, muy tortuoso. En efecto, tienen injerencia en estos conflictos que se suscitan en los núcleos agrarios, Sí. la Procuraduría Agraria, que también está sectorizada a SEDATU, Sí. y el Tribunal Unitario Agrario, que aquí en nuestra entidad federativa contamos con un tribunal, a contrario censo de otras entidades como son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, que tienen un mayor número de ejidos y conflictos mucho más fuertes que los que pueden presentarse en Querétaro, que prácticamente son nulos. Claro, sí, claro. 3 o 4 tribunales unitarios. Aquí nos corresponde uno solo, el Tribunal Unitario Agrario número 42. ¿Es más sencillo? En ¿Es efecto. más fácil? ¿Es más rápido? Desde luego, conjuntamente con la Procuraduría Agraria y con el Tribunal Unitario, llevamos a cabo al año alrededor de 5 jornadas itinerantes de justicia agraria.
En estas jornadas itinerantes, donde participa también, como tú lo decías, la coordinación del gobierno estatal y municipal, se integran los expedientes de los núcleos agrarios 2 o 3 meses antes, para que en una sola jornada que se lleve a cabo en distintas localidades de nuestra entidad federativa, como puede ser la Sierra Gorda, el Semidesierto, la zona de Amialco, la zona indígena, en una sola jornada se ventilan, se resuelvan cosas. Alrededor de 80 a 100 expedientes en una sola audiencia. Cara, eso ayuda, eso acerca a la justicia. Me decía hace ratito el delegado del Infonavit, del Liceo, mi querido Adán Gardiazabal, es el tema, el centenario de la Constitución mexicana, que es la que orienta, la que define, la que también señala institucionalmente los retos, los compromisos que hace 100 años teníamos en este país y que hoy por hoy se tienen que ir cumpliendo para que haya justicia social. En efecto. Y no solo la justicia social, sino la justicia cotidiana, a la que se refiere el presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria Rosario Robles. Esa justicia cotidiana que debemos darles a todos los promoventes y, en el caso del Registro Agrario Nacional, a los sujetos agrarios de los 362 núcleos, de los 362 ejidos, para que puedan obtener en un lapso que no exceda los 90 días, sus títulos de propiedad, sus certificados agrarios, que les den certidumbre jurídica y puedan, a través de estos documentos, tener la propiedad real. Qué importante, que hay familias que se han perdido, por lo menos en estos abismos de las injusticias, sobre todo en términos o en temas que tienen que ver con el desarrollo del campo, ¿no? En efecto, pero una vez que tienen esa certeza jurídica y la propiedad, ya difícilmente les pueden, ahora sí que, arrebatar o invadir su propiedad legítima. Que van enfocados, comentaba el Infonavit, el Registro Agrario Nacional, con el tema de cuidar el patrimonio de los mexicanos. ¿SEDATU cómo se vincula, mi querido Adán Gardiazabal? SEDATU, Aurelio, y aprovecho para saludar a tu auditorio, muchas gracias. Pues viene a coordinar los trabajos de todas, de estas 7 dependencias que están sectorizadas, que conforman la familia SEDATU, como bien lo decía el Liceo, y una de las más importantes de la misma, el Registro Agrario Nacional, el propio Infonavit, que se acaba de ir también aquí Ricardo, la Procuraduría Agraria, la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, el FOBISTE y el INSUS, que anteriormente, como mencionaba el Liceo, era la CORED, ahora es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. ¿Cuál es la intención y la idea de la generación, de la creación de SEDATU, que es pues la dependencia más nueva de la estructura del gobierno federal? Como está el gobierno el de único Peña Nieto. Cambio estructural que hace el presidente Peña exactamente a su gabinete, pues él le agarra y se da cuenta, junto con un equipo de trabajo que ya venía haciendo un análisis profundo de la realidad del siglo XXI de nuestro país. El siglo XX fue el siglo de la reforma agraria. El origen de la SEDATU inclusive pues era la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy otrora, que tuvo sus orígenes, y todo esto se exhibe justamente allí en la exposición de la Alameda en el año de 1915 con el presidente Venustiano Carranza, con la coordinación de asuntos agrarios, con la oficina de asuntos agrarios. Entonces ese es el origen. 100 años después se crea esta nueva dependencia, porque dicen, bueno, el reparto de tierras ya se hizo, sin embargo, cuando se genera y cuando se hace este reparto de tierras a lo largo del siglo XX, pues la realidad es que no se otorgaba una certeza jurídica sobre la misma, no hubo un orden propio o adecuado para poder ordenar, exactamente, para tener la certeza. Además de que los sujetos agrarios, la gran mayoría, lamentablemente, pues no llevan a cabo procesos administrativos o jurídicos adecuados para poder definir la sucesión de sus tierras. Esa es una realidad. Ellos fallecían y decían, pues mi consentido es Josecito, y Josecito se queda la parcela, pero pues resulta que Josecito tenía 9 hermanos, y esos 9 hermanos pues también tienen un derecho sobre la parcela que se le había asignado, exactamente, además de todo lo que engloba la figura del ejido. El siglo XXI se da cuenta el presidente Peña de que es el siglo pues ya del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano. Por ponerte números, el 80% de la población... Parecía tarde, de repente, ¿no? Apenas. El 80% de la población de nuestro país vive ya en zonas urbanas. Los ejidos, y Querétaro es un muy claro ejemplo, como bien decía Eliseo, poco a poco ya se los están comiendo las manchas urbanas. La idea de SEDATU, a través de todas estas dependencias, es lógicamente dar un orden, dar certeza jurídica a todos los
acontecimientos pasados, y para los venideros, con los desarrolladores, con los propios municipios, con los gobiernos estatales, proveerlos, ahorita recién aprobada la nueva ley de asentamientos humanos, y proveerlos también de planes de ordenamiento territorial, sí, claro, de atlas de riesgo, para nosotros poder definir hacia dónde pueden seguir creciendo la urbe, y sobre todo hacer uso y aprovechamiento del suelo intraurbano, que pocos desarrolladores, y por eso no nos quieren tanto, sí, me imagino, los de Sedatu, sí, me imagino, pues ya no le entran a invertir al suelo intraurbano porque es mucho más caro. ¿El suelo intraurbano significa el suelo que está en los límites? Todos y cada uno de los terrenos baldíos que están adentro de la ciudad, y obviamente los colindantes. La gran mayoría de desarrolladores por muchos años lo hicieron, habrá más de alguno que actuaba de buena fe, pero la gran mayoría pues compraba bancos de tierra a 10, 15 kilómetros de las cabeceras municipales, en este caso de la zona metropolitana, y se esperaba 10, 15 años sabiendo que, bueno, pues el metro que había comprado $1 lo iba a vender en 3,500. Especulando. Simple y sencillamente poniendo una entrada muy bonita, un área verde en medio del fraccionamiento, y a vender con un superior a un 35,000% de utilidad. Claro. Entonces, Sedatu viene a contener todo ese crecimiento de las manchas urbanas, viene a poner orden. Tenemos dentro de nuestras muchas atribuciones en lo que es el Fondo Metropolitano, que es el que regula las 59 zonas metropolitanas del país, próximamente 60, esperemos que por ahí de abril. San Juan del Río y Tequisquiapan, por fin, que llevamos 3 años trabajando en eso, se le dé la declaratoria por parte del gobierno federal. Que no se ha podido, que se ha anunciado, que se ha señalado. Exactamente, faltaban por ahí cumplir con algunas reglas del juego, esa es la realidad, sobre todo la distancia entre las dos reglas del juego del municipio, de los municipios del estado de Sedatu. De Sedatu, obviamente nosotros, y como queretanos, pues estamos obligados siempre a apoyar y a abonar al desarrollo de nuestro estado, y afortunadamente yo creo que por ahí del mes de abril, mayo vamos a estar ya dando esta declaratoria, no dejan de ser pues buenas noticias, que habla bien de nuestro estado, que habla bien del desarrollo que estamos teniendo, y que significa también pues acceso a recursos adicionales. En otras ocasiones hablábamos también platicando también contigo, Adán Gardiazabal, en este mismo espacio, te preguntaba, zona 1, zona metropolitana 1 con 4 municipios, zona metropolitana 2, que pudiera ser la declaratoria ya próxima entre Tequisquiapan y San Juan del Río, pero ¿faltan más zonas metropolitanas o son suficientes? Pues la idea es generar un anillo metropolitano. Como tú bien sabes, yo creo que Pedro Escobedo pudiese llegar a tener las condiciones para integrarse a la zona metropolitana 1 o zona metropolitana 2, hace falta cambiar algunas cositas por parte de Sedatu en el gobierno federal, sobre todo la distancia entre las cabeceras municipales, que no debe ser mayor a 10 kilómetros. Pedro Escobedo tiene pues la suerte, diagonal, mala suerte, que está justo en medio de San Juan del Río y Querétaro, está a 19 kilómetros de Querétaro y a 21 kilómetros de San Juan del Río, entonces queda justo en medio, pero se pueden cambiar esos parámetros, podemos hacer algunos cambios. Colón, por ejemplo. Sí, me decía ahorita el delegado también, Corregidora, Querétaro, Colón, San Juan del Río. Que no pertenezca ya a la zona metropolitana 1, cuando tiene pues, todos estos desarrollos del aeropuerto intercontinental de Querétaro, todos los desarrollos de los agroparques, el nuevo campus de la Universidad y todo lo que ello significa. Entonces, pegado a Tequisquiapan está Ezequiel Montes, que es un municipio también con una pujante economía, sobre todo en el tema del productor, tanto ganadero como avícola, exactamente, pero que sin lugar a dudas, pegado ya también al propio desarrollo de Colón, con un pueblo mágico en medio que es Bernal, entre los dos. Entonces se pudiera llegar a generar en un mediano plazo un anillo metropolitano que sin lugar a dudas nos vendría muy bien a Querétaro. ¿Y podría ser este mismo año, podría ser por lo menos en esta misma propuesta que encabeza Peña Nieto? Lo de este año, cuenten con ello, será la declaratoria de la segunda zona metropolitana, San Juan de Tequisquiapan, y yo creo que en años posteriores poco a poco iremos integrando a los demás municipios. Ahora les cambio la pregunta también en ese mismo sentido, estos ajustes que hacen ustedes, estos esfuerzos que realizan de manera institucional entre estas instituciones, ¿qué beneficios concretos puede tener realmente para la sociedad de los municipios, por ejemplo, en este caso, que no están involucrados o que no están considerados en la zona 1 o en la zona 2 o que están en la Sierra Gorda de Querétaro, mi querido Eliseo Pérez? Bueno, pues principalmente, Aurelio, se ven favorecidos a través del Fondo Metropolitano, como lo comenta Adán, los municipios que se encuentran inmersos en esas zonas ya declaradas. Tienen acceso a esos recursos extraordinarios que el Congreso de la Unión autoriza para que se ejerzan a través
del Fondo Metropolitano y de las 60 zonas, como aquí lo ha mencionado Adán. Beneficios concretos, puntuales para la gente. Totalmente, porque van encaminados esos recursos a infraestructura urbana. 100%. De hecho, se tienen que invertir y destinar 100% en infraestructura, pero sobre todo de conectividad entre los municipios. Cuando hablas de infraestructura, hablas de carreteras, hablas de vialidades. Exactamente. ¿Primarias o secundarias? Primarias. Primarias. O sea, que haya realmente un crecimiento importante, no solamente económico, sino también social para el Estado, en este caso para los municipios. Relleno sanitario. Ese tema me interesa muchísimo. Bueno, entre otros muchos que se han quedado así pendientes todavía, ¿no? Adán Gardiazabal. Tenemos, fíjate que Sedatu y la familia Sedatu cada día pues nos salen brazos, ¿no? A pesar de todos los dificultades que pudiese representar el ajuste tan agresivo al presupuesto de egresos de la Federación. De hecho, Sedatu se lleva el primer lugar, ¿no? La medalla de oro con un recorte del 40%. Que parece contradictorio, ¿no? Parece contradictorio. Digo, habiendo más necesidades, habiendo un crecimiento también que se tiene que ordenar, pues que se recorten esos presupuestos. Sí, exacto. Y aparte nos siguen mandando atribuciones. Sí. Para 2017 nos mandan más atribuciones. 2016 fue un año importante para Sedatu, para la familia Sedatu, de la cantidad de responsabilidades que nos asignan, pero pues eso nos obliga a profesionalizar todas y cada una de las posiciones que nosotros tenemos en todas y cada una de las dependencias que conformamos la familia Sedatu, y afortunadamente Querétaro ha sido y seguirá siendo, seguro estoy, el punto de referencia en el tema del cumplimiento de metas, y por lo mismo tú lo has visto. La secretaria Robles, bueno, desde su llegada hace poco más de 15 meses, ha visitado nuestro estado 4, y te tengo la primicia. Ajá. El viernes viene por una quinta vez a visitarnos. Falta la confirmación, es Día de la Bandera, estamos en espera de ver la agenda del señor presidente y de que él mismo determine qué secretarios de su gabinete acudirán a distintos eventos, pero hasta ahorita está confirmada la secretaria Robles para el día viernes, en una gira interesante, corta, pero que denota el buen trabajo que se está haciendo por parte de la familia Sedatu en nuestro estado, y que ella sin lugar a dudas pues lo reconoce y seguirá viniendo mientras sigamos cumpliendo. Una gran cercanía con Querétaro, sin duda alguna, de la secretaria Rosario Robles. Viene a municipios, y te pregunto ahí también, de repente nos pasa que está el delegado, está el secretario, está el delegado, está el gobernador, llegamos al presidenta municipal, y no tiene ni la menor idea de lo que tiene que hacer o de lo que se puede hacer con el Registro Agrario Nacional, en este caso, o con la Sedatu en particular, Adán Gardiazabal. Sí, ¿ahí cómo se están vinculando con los municipios? Nosotros, mira, trabajamos de la mano, y es una realidad, con los 18 municipios del estado. Hemos hecho giras en lo particular, incluso más de alguna en conjunto. Tenemos actividades conjuntas, como bien lo mencionaba Eliseo, los propios... lo hacemos los jueves de itinerancia agraria, pero en los 18 municipios. Nosotros tenemos la instrucción, tanto la secretaria como el señor presidente Peña, de visitar pues no solamente todos los municipios y no solamente las cabeceras, sino todas las comunidades que conforman el estado. Y nosotros, que somos Querétaro, pues tenemos una gran ventaja, que somos un estado territorialmente pequeño. No me quiero imaginar al delegado de Chihuahua o de Veracruz o de Oaxaca visitando todas las comunidades en un periodo, en un ejercicio fiscal, en un solo año. Pareciera, es más, revisando las aplicaciones presupuestales que tienen que ver también con lo que tienen que hacer los municipios. Nosotros sí tenemos esa posibilidad, y bueno, la instrucción que tenemos es pisar todos y cada una de esas comunidades que conforman todas y cada uno de los municipios del estado, y que sin lugar a dudas nos ha dado muy buenos resultados. Finalmente, a mí me da mucho gusto, y por eso también en esta conversación, en la Alameda Hidalgo, la gente puede saber qué es lo que hacen cada una de las diferentes dependencias federales que están también aquí trabajando en Querétaro, pero me preguntaban algunas personas, ¿no van a llevar esta exposición, o no sería conveniente que llevara esta exposición a otros municipios, así como está montada hoy por hoy en la Alameda Hidalgo, mi querido Eliseo? Desde luego, creo que esta sería una decisión coordinada entre el comité que conformaron varias delegaciones federales y que coordina la propia delegación de la Secretaría de Gobernación, y en cuyo comité está ahora sí que inmerso Adán. Estamos representados a través de la cabeza de sector, estos organismos que estamos sectorizados a la Sedatu, y seguramente podría ser una excelente idea, Aurelio, el que pudiéramos llevarla a la Sierra Gorda, llevarla ahora sí que de manera regional, si no es posible en cada uno de los municipios, en el semidesierto, en la zona
de San Juan del Río y en la zona indígena de Amialco, porque es muy importante la exposición 100 años de la Constitución de 1917, soporte de nuestras instituciones. Aquí en Querétaro estará hasta el día 8 de marzo. 8 de marzo, para que usted la pueda también conocer, la pueda disfrutar en la medida de lo posible y para que sepa cómo se vinculan estas instituciones que sin duda alguna tienen que trabajar y cada vez más y cada vez con un mayor esfuerzo para poder servir a la sociedad mexicana. Me hiciste pensar cuando hablabas del reparto agrario, de la idea de los, además de la Convención de Aguascalientes, cuando Lucio Blanco le dice a Carranza que era urgente el reparto agrario para que pudiera haber verdaderamente una auténtica revolución mexicana, ¿no? Y que ese proceso duró todos estos años, mi querido Adán García. Terminar con los latifundios, ¿no?, tan grandes que existían desde 100 años antes, cuando empezara el movimiento de independencia, y terminar en 1821, en donde pues nos independizamos de nadie. Esa es una realidad. O sea, sí se fueron los españoles, pero se quedaron sus hijos y se repartieron el país en tú vete al norte, tú occidente, tú quédate en el centro, yo me voy al sur. Así es. Y sí, por 100 años fue fue otro saqueo, pero ya no era material. Un proceso que no se completó por años, sino fueron otros 100 años de un saqueo físico de todos y cada una de las personas y los sujetos agrarios que trabajaban en todas y cada una de estos fundios, ¿no?, que tenían tan grandes 4 o 5 familias, te hablo de todo el territorio nacional. Entonces, pues ese hartazgo se resume en el inicio de un movimiento revolucionario en donde, como tú bien indicas, por ahí de 1915 le dicen, señor presidente, pues les tenemos que dar algo, ¿no? Porque si no... Tenemos que repartir la tierra. La primera ley agraria, el 6 de enero de 1915, y Querétaro es una entidad beneficiada, Aurelio. En 1918 se dota el primer ejido en nuestra entidad federativa. En el estado de Querétaro. Sí, en el municipio de Querétaro, Santa Rosa Jauregui. A propósito de esa ley que fue también origen de lo que fue la Constitución y la promulgación de la Constitución. Desde luego, fue promulgada la ley agraria, recordemos, como lo decía Adán, por el presidente Venustiano Carranza, y la rubrica el entonces secretario de Fomento, que había sido diputado constituyente, el ingeniero Pastor Roé. Y dentro de esa, quiero aquí señalar una anécdota del ingeniero Pastor Roé, quien fue gobernador de Durango, senador de la República en varias ocasiones, fue inclusive miembro del Cabildo de Coyoacán. Cuando se promulga esta ley, dice él, esta ley solamente me toca a mí rubricarla, pero el autor es don Luis Cabrera, a quien yo sustituí en el cargo y pasa a ser secretario de Finanzas del presidente Carranza. Qué hombres, ¿verdad? Qué hombres, qué historias. No tuve la fortuna de estar presente, mi querido Eliseo. No tuve la misma fortuna. Oye, me acuerdo de ese día, de ese momento, pero el próximo año se celebrará los 100 años de la constitución del primer ejido en Querétaro. En Querétaro. Sí. Ese es un tema muy importante. Incluso ya que lo instalamos hace 8 días en Santa Rosa Jauregui. Que lo que se ofrezca, lo que podamos y lo que podamos ayudar y servir y sumarnos a esta causa, como siempre. Ayer recibí al presidente del Consejo y creo que es una gran oportunidad, Aurelio, de cambiarle esa percepción, imagen, y aparte no es falsa y no vaya, ahora sí que no es de gratis, que tiene al día de hoy Santa Rosa Jauregui. Es una gran oportunidad de unificar a todos los que habitan y residen en Santa Rosa Jauregui, a todos los que quieren invertir en Santa Rosa Jauregui, que pues no deja de ser un lugar altamente conflictivo, con un altos grados de alcoholismo, con altos grados de drogadicción, con índices ahí que no favorecen o que no son lo ideal para el desarrollo social, pero creo que este centenario lo que significa, y si bien se hace el fomento, creo que están haciendo lo adecuado los que conforman el comité, pues un año antes, porque el aniversario es justamente el 14 de febrero de 2018, un año antes, pues se están preparando todos los festejos con eventos culturales, sociales, deportivos, etcétera, que sin lugar a dudas, yo estoy convencido de que le vamos a cambiar ahí la imagen a esta importante delegación, la más grande de todas, de nuestra capital. Ojalá que así sea. Pues enhorabuena y felicidades una vez más. Gracias, mi querido Eliseo Pérez, Aurelio, delegado del RON aquí en Querétaro. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Eliseo. Gracias Buen a día. ti, como siempre, Muchas y a gracias. tu amable auditorio. Como siempre, muchas gracias. Y gracias a Dan Gardiazabal, delegado de la SEDATU también aquí en Querétaro. Y viene Rosario Robles el próximo viernes. Hay cosas importantes que hacer. Ahí está la exposición. Si puede la traemos. Decíamos Ah, aquí pues en si la me gira. dices, encantado de la vida y platicamos con la maestra, encantado, con mucho gusto, mi querido Adán Gardiazabal. Pues ya nos vamos, vamos a hacer una pausa, ya me quiero ir, ¿no? Todavía no, son las 9 de la mañana con 15 minutos, hacemos una pausa comercial. Querétaro 24/7 Noticias, nuestros números telefónicos 442-105-3895 y también al 223-3532 para que se comunique con nosotros. Son delegados federales, Registro Agrario Nacional, Eliseo Pérez, de la SEDATU, Adán Gardiazabal, el maestro Adán Gardiazabal. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Querétaro 24/7.